Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Las lluvias persisten en nuestro país. Lluvias de moderada a débil intensidad en algunas zonas, principalmente en la franja costera del territorio. Esta condición persiste para este día y es que precisamente continúan esos sistemas frente a las costas centroamericanas. Precisamente eso es lo que mantiene la zona de convergencia intertropical. Se han dado algunos percances en diferentes zonas, sobre todo en el oriente. Vea cómo este vehículo fue arrastrado por la fuerza de una quebrada en San Alejo, departamento de La Unión. 5 personas que iban a bordo fueron auxiliadas por los pobladores. En Conchagua, varias familias resultaron evacuadas por vivir en zonas vulnerables. Fueron trasladadas a un albergue en Las Tunas. También se han registrado caídas de árboles en San Miguel, leves derrumbes en carreteras. Y en Olocuilta, un muro cayó sobre esta vivienda. Para evitar tragedias, las autoridades actualizaron la alerta estratificada. Se ha emitido alerta amarilla en todo el país y naranja en la zona costera. Los expertos del Observatorio Ambiental monitorean un sistema que podría formarse cerca de la región centroamericana. A la región con ingreso de humedad desde el Pacífico, igualmente sistemas que están con potencial de desarrollo frente a las costas y precisamente el huracán Fiona, que también hace su tarea sobre Centroamérica, manteniendo ingreso de humedad por interacción con la zona de convergencia intertropical. Ahora bien, para 5 días estos sistemas persisten sobre la región, sin embargo estamos vigilando muy de cerca un sistema que tiene potencial de desarrollo, ingresa al Caribe, así que vamos a estar informando oportunamente los desarrollos que estos sistemas podrían ocasionar en el territorio. En la costa se recomienda precaución a los pescadores y en forma general las autoridades están atentos a estos sistemas y se ejecuta el plan invernal en todos los departamentos. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Pulso Ciudadano. Este miércoles veremos cómo están trabajando las autoridades en esta época de lluvia intensa que hemos tenido en los últimos días. Para ello nos acompaña en el estudio Luis Amaya, el director de Protección Civil, con lo que ya hemos conversado anteriormente sobre cuál es la situación por la cual el país a estas alturas del año estamos sobresaturados ya de agua. Creo que ha llovido más de lo que a esta misma altura del año pasado estamos. Para eso vamos a evaluar con él cuál es la situación del país. Luis, buenas noches, un gusto que hayas aceptado. Buenas noches, don Julio. Gracias nuevamente por la oportunidad de poder dirigirnos a la población salvadoreña. Buenas noches, un saludo a la teleaudiencia de Canal 19 que a esta hora nos sintoniza. Gracias por permitirnos también llegar hasta sus hogares y comentarles sobre el trabajo que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil. Hoy emitieron una alerta naranja para 29 municipios costeros, para el municipio de San Miguel, y se mantiene alerta amarilla para el resto del país. En el resto del país, efectivamente, esta alerta que hemos incrementado al menos en los municipios, en todos los municipios de la franja costera del territorio nacional, obedece en primer lugar porque necesitamos que todas las comisiones municipales de protección civil y las departamentales tomen nota de cuál es el riesgo que tenemos actualmente a partir del incremento en las precipitaciones que hemos estado sosteniendo de forma, digamos, muy persistente en las últimas semanas y que indudablemente vamos a seguir teniendo, puesto que hemos llegado ya al momento de la época invernal en el que tenemos las mayores precipitaciones. Pero con respecto al año pasado, aún nos queda, dijéramos, un mes y medio más o menos. Por supuesto, de lluvia. Sí. Si hacemos un cuadro comparativo, ¿a estas alturas el año pasado había caído la misma cantidad de agua? La verdad es que no. Hoy hemos tenido un superávit de precipitación lluviosa. Hemos tenido un superávit de precipitación lluviosa
Esto lo que en algunos casos suele provocar es que tengamos mayor incidencia en desbordes de ríos, como lo hemos tenido, por ejemplo, anoche tuvimos un desborde del río Comalapa en la comunidad Las Margaritas de San Luis Talpa. Hemos venido teniendo también desbordes de ríos en diferentes zonas del país y coincidentemente resulta que son los municipios de la zona costera, y esto tiene su lógica, digamos, ¿verdad? Porque en el entendido de que las mayores precipitaciones las hemos tenido en la cadena montañosa. Pero baja. Exactamente, entonces en algún momento la tierra alcanza un nivel de saturación que hoy por hoy ya está, digamos, al límite, ¿verdad? Está, digamos, al límite, y podemos dar cuenta de ello por la cantidad de deslizamientos, aunque sea pequeños deslizamientos, pequeños movimientos de ladera que hemos tenido en diferentes puntos del país, la ruta panorámica, la carretera de los Chorros, las carreteras que interconectan los municipios de la cadena volcánica. Estoy hablando de Huayúa, Salcuatitán, Apaneca. Bueno, en Ataco tuvimos un deslizamiento que básicamente cubrió toda la carretera entre Apaneca y Ataco, ¿verdad? Entonces, eso justamente… Y esas lo están monitoreando, son zonas, dijéramos, de alto riesgo, definitivamente, sobre todo en el caso de Salcuatitán, en el caso, dijéramos, de Huayúa. De Huayúa, Apaneca. Apaneca, toda esa zona, ¿ustedes tienen un monitoreo permanente? Por supuesto. Director? De hecho, don Julio, esta es parte de lo que ya habíamos previsto en el plan, y está tal cual establecido en el plan, que una de las probabilidades de tener daños concretos, como así se conoce el riesgo, ¿verdad?, era tener, en primer lugar, deslizamientos o movimientos de ladera que tienen que ver con derrumbes, deslaves, deslizamientos. Ya en algún momento creo que hablábamos cuál es la diferencia entre cada uno de estos fenómenos. Por otro lado, también en el plan invernal 2022 ya se contemplaba la alta probabilidad de tener desbordes de ríos e inundaciones urbanas. ¿Por qué? Porque desde el principio la Dirección de Observatorio de Amenazas nos comunicó, nos ha mantenido informado constantemente de que estamos siendo influenciados por el fenómeno de la Niña, ¿verdad? En términos prácticos, el fenómeno de la Niña significa abundante lluvia, ¿verdad? A estas alturas del partido, dijéramos, ¿tenemos la posibilidad de estar o vamos a ser influenciados en las próximas 48 horas con algún sistema en particular? ¿O simplemente importante pregunta. ¿O es propio de la época invernal? Lo que ahora mismo estamos teniendo es propio de la época invernal, pero según los modelos y según el monitoreo que se ha estado haciendo, hay altas probabilidades que en los próximos 4 o 5 días tengamos alguna influencia de un fenómeno que se está desarrollando ya, y que incluso el Centro de Huracanes de la Florida ha dado ya algún porcentaje de probabilidad de que podría migrar de una depresión tropical a una tormenta e incluso a un huracán. Entonces, aunque… ¿Y eso de qué depende, director? Bueno, esto obviamente hemos llegado ya al momento del año en el que esos fenómenos encuentran todo lo necesario tanto en la cuenca atlántica como en la cuenca pacífica, encuentran todo lo necesario, es decir, la temperatura de las aguas, la velocidad de los vientos, la cantidad de humedad que hay en el ambiente, las presiones en la atmósfera tienden a bajar mucho, ¿verdad? Entonces, todo eso son los factores desencadenantes de ese tipo de fenómenos. Ahora bien, el que se está formando está en la cuenca atlántica y hay altas probabilidades que pase rozando incluso la costa hondureña. Hay que recordar, don Julio, que Mitch, ¿verdad?, la tormenta tropical Mitch, exacto, en 1998, tenía una trayectoria, aunque todos estos eventos tienen una trayectoria errática, tenía una trayectoria se quedó en El Salvador, estacionario, ¿verdad? Estacionario. Y esa es una de las situaciones que pueden ser extremadamente peligrosas para cualquier país. ¿Por qué? Porque mientras está estacionario puede descargar cualquier cantidad de agua, ¿verdad?
Yo lo que sí, porque no me gustaría, digamos, alarmar a la población que a esta hora muy amablemente nos sintoniza, pero sí me gustaría decirles que, número uno, nos mantengamos pendientes de la información oficial y, por supuesto, de los espacios que ustedes muy amablemente nos brindan para poder dar a conocer qué es lo que está sucediendo. El fenómeno está allí, ya en la cuenca atlántica. Hay altas probabilidades que migre, insisto, de una depresión tropical a los otros dos fenómenos. Es importante mantenerlo monitoreado. Nosotros, como ya lo he comentado en otro momento, cada día realizamos una reunión con la Dirección de Observatorio de Amenaza con el fin de mantenernos informados y, por supuesto, migrar esa información a términos que puedan ser comprensibles, que puedan ser técnicamente útiles para las comisiones municipales, departamentales de protección civil y disponer de todo lo necesario, ¿verdad? Veíamos en la parte de introducción que dijéramos la zona oriental del país, sí, como que se ha visto más afectada que la zona occidental, por lo menos eso es lo que debe haber. Vimos ahí en San Alejo. Sí, en San Alejo. Hemos visto en Conchagua. En Conchagua. Y en San Miguel, dijéramos, por supuesto, la zona. ¿Ha habido más depresión en esa zona? ¿Ha habido más incidencia de lluvia que en el resto? Al menos estos dos últimos 2 o 3 días sí hemos tenido mayor incidencia en cuanto a la pluviometría, es decir, la cantidad de agua que ha caído. Sin embargo, hay que recordar que, insisto, ya traíamos desde hace un buen rato una buena cantidad de precipitación. Yo diría que estamos a punto de rebasar el promedio anual de precipitaciones. Aún no tenemos datos concretos, sin embargo, la Dirección de Observatorio de Amenazas se mantiene muy atenta a esta situación. Ya incluso allá a principios y a mediados de agosto ya estábamos bastante húmedos, hablando en términos de precipitación de lluvia, y con todo esto que hemos tenido estas 2 últimas semanas, pues indudablemente que todo ese cúmulo de humedad está saturando los suelos. Pero con el agravante que falta mes y medio para que termine el año de... Pero algo bien importante es cómo interpretamos esto, o sea, cuál es la dinámica, cuál es la relación entre la dinámica hidrometeorológica, es decir, la cantidad de agua que pueda precipitarse, y la dinámica geológica. Bueno, en primer lugar, con toda esa agua ya tenemos un alto porcentaje de humedad en el suelo. En el entendido que el suelo ya no está absorbiendo toda esa agua, pues lo que entonces tenemos es que toda esa agua va a parar a cualquier cantidad de afluentes de ríos como el Río Grande, el Río Jiboa, Huascorán, el Zumpul y otros que también son afluentes de estos ríos grandes a donde terminan incidiendo en la zona costera, ¿verdad? Porque ahí es donde va a parar el agua. Exactamente. Quiero preguntarle, director, ¿cómo influye, dijéramos, la deforestación en este tipo de fenómenos? Porque sí, si bien es cierto, hay una recarga hídrica, pero cuando no hay nada que lo proteja naturalmente, sí, como que tiende a lavar. Este alto índice de vulnerabilidad en nuestro país, ¿cómo la están enfocando ustedes? ¿Va a haber alguna campaña de reforestación? ¿Va a haber alguna campaña de concientización aún más para no seguir depredando más? Por supuesto que sí. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando muy de la mano con la Dirección General de Protección Civil y otras instancias con el Ministerio de Agricultura a fin de buscar formas de que ese fenómeno o ese factor de vulnerabilidad cultural que supone el hecho de no cuidar nuestro parque arbóreo termine incidiendo en la materialización de amenazas como las que hemos tenido últimamente, ¿verdad? Dentro del plan invernal, en el acumulado de incidencias que tienen ustedes del 1 al 20 de septiembre, ¿sí?, ustedes particularmente hablan de 157 deslizamientos. Sí. ¿Verdad? Eso significa de que la tierra estaba suficientemente saturada, no aguantó y tendió, dijéramos... a ceder, ¿verdad? A ceder. Estos fenómenos, don Julio, suceden porque, en primer lugar, la tierra pierde su capacidad portante, ¿verdad?
es ahí donde también incide, y qué buena la pregunta que hacía antes de esta otra, es ahí donde incide el hecho de que no tengamos suficiente parque arbóreo. Los árboles, si bien es cierto, han provocado algunos deslizamientos por el peso que supone tener un árbol en una ladera, pero en la mayoría de los casos, porque al final esos son casos fortuitos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, el hecho de que tengamos suficiente parque arbóreo en una zona donde es propensa la ocurrencia de deslizamientos, lejos de generar riesgo, al contrario, lo reduce. ¿Por qué? Porque todo ese tejido de raíces que pueda tener un árbol lo que hace es aumentar la capacidad portante, por un lado. Por otro, la capacidad de absorción de toda esa humedad que ahora mismo se está precipitando es mucho mayor en lugares donde hay suficientes árboles que en otros en los que no tenemos árboles, ¿verdad? Lo que tenemos son las condiciones propicias para que se genere pues escorrentía, que al final termina no solamente degradando la calidad del suelo, ¿verdad? Porque al final lo que se va en la escorrentía es el humus, ¿verdad? Es la parte del suelo. Es lo que, dijéramos, hay como una especie, dijéramos, de que las zonas altas, que son las que han sido deforestadas, depredadas, claro, pero vienen a incidir no solo ahí, sino que también allá abajo, a los que están allá abajo, que no tienen nada que ver exactamente con los de arriba. Y vea qué interesante, por eso es que cuando se analiza el comportamiento de un río, cuando se analiza, pensemos por ejemplo en el río Lempa, ¿verdad? Pensemos en la cuenca del río Lempa, que básicamente es tan grande, pero tan grande que abarca hasta Honduras y Guatemala, ¿verdad? La cuenca del río Lempa, es decir, todos esos afluentes, todo ese territorio que incide en que el río Lempa recolecte agua y vaya llenando las presas y luego termine llegando al delta, allá entre el municipio de San Marcos y San Nicolás Lempa, justamente ese comportamiento tiene que ver con todas esas acciones. ¿A dónde termina o a dónde terminó, por ejemplo, en Mich afectando? La zona del Bajo Lempa. Exactamente, ¿verdad? Es ahí donde se manifiesta. No nos cambia, vamos a volver. Nos hace falta analizar qué va a pasar a unos 3 o 4 días frente a un nuevo fenómeno que pudiese ser, y ojalá no nos afectara, pero de darse eso, ¿cómo está preparada Protección Civil para enfrentarlo? Ya volvemos. Muchas gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Quisiera, director, hacer un abordaje del tema. Hemos visto ahorita todo un desarrollo, las acciones que han tomado, pero hay algo que preocupa y lo hemos estado analizando desde el punto de vista, dijéramos, aquí con las personas que trabajamos en el programa. Es el hecho de cómo nos estamos preparando para el tema de la seguridad alimentaria del país. Claro. Porque este país o llueve mucho o no llueve nada. Es decir, nunca, salvo algunos años que ha sido, dijéramos, racional el invierno. ¿Cómo han afectado estos fenómenos climáticos que no dependen de nadie, que no pueden ser, dijéramos, predecibles? ¿Cómo han afectado a nuestros productores? Sobre todo, se dice que Usulután ha sido el granero del país, que la zona oriental, y sin embargo estamos viendo cómo han sido afectados. ¿Va a incidir esto en los alimentos nuestros? Esperaríamos que no, don Julio, número uno, porque yo creo que por primera vez en la historia el gobierno del presidente Nayib Bukele ha visto todo de una forma muy integral. De hecho, si usted se da una vuelta por toda la zona donde regularmente o culturalmente se cultiva el maíz y el frijol, en la mayoría de esos lugares el maíz ya está doblado, como comúnmente se dice en el campo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que el maíz hoy por hoy, mientras no haya ninguna inundación tan seria como las que hubo en otros años, claro está que es parte de las amenazas que están ahí latentes, ¿no? Pero mientras no haya una situación tan crítica como esa, yo diría que los productores, tanto de pequeña, mediana y gran producción,
no van a tener mayores problemas, porque el maíz ya está doblado. Para los frijoles incluso toda esta lluvia que está cayendo ahorita es hasta propicia, porque los va a mantener húmedos hasta allá por mediados, finales de octubre, y va a permitir que se desarrollen. Y como le decía la vez pasada, lo digo con propiedad porque yo vengo de ahí, ¿verdad? Yo vengo de una familia de agricultores, entonces creeríamos que no. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo lo propio. Este es un trabajo articulado, don Julio, en todo lo que tiene que ver con el riesgo hidrometeorológico. Estamos todas las instancias del gobierno, del Sistema Nacional de Protección Civil, y cada una a partir de sus competencias institucionales haciendo lo necesario para que no caigamos en inseguridad alimentaria. Normalmente el país tiene dos cosechas, ¿verdad? Así es. Una que sale y la otra la postrera. La postrera, que le llaman. Quiere decir, si nos vamos, dijéramos, a sacar lo bueno de esta cantidad de lluvia, se estaría garantizando que la postrera también sea una buena producción. Sea una buena producción. Exactamente. Por eso le decía que, el fin de semana justamente haciendo monitoreo y trabajando con los equipos tácticos de la Dirección de Protección Civil, fuimos a algunas zonas en el interior del país y hasta de color cambia, ¿verdad? Hasta de color cambia ya, porque lo que hace un par de semanas era totalmente verde, hoy ya tiene un color beige. Eso significa que ya todas las milpas fueron dobladas. Esa es la producción que va a salir, digamos, a finales de este mes, a finales de otro. Si uno va, por ejemplo, sobre la carretera del litoral, seguro estoy que se va a encontrar ya en este preciso momento, en los días de sol, maíz que ponen a secar en la calle, ¿verdad? En los lados de la carretera. Entonces, eso es esperanzador, eso es muy bueno, ese es un indicio. O venden los frijoles, el racimo. Exactamente. En las estacas, camino a Sonsonate. A Sonsonate, aquí por el lado también de Santa Ana, en la carretera que va del Redondel de la Corinca hasta... Esa es una muestra de que... Esa es una muestra de que ya hay producción. Hay producción. Exactamente. Es una muestra de que ya hay producción. El frijol regularmente termina siendo una producción, ¿verdad? Entonces, no así el maíz, que, como usted bien lo dijo, sacan la primera, y justamente en el maíz que ya está doblado, en medio de cada mata doblada, ya está la cosecha postrera. Así es que creeríamos que no. Sin embargo, en cuanto al tema a menos que sucediera, dijéramos, que tuviéramos un evento del calibre de Stan Mitch, la tormenta Ida, ¿verdad? Ahora nada menos hacíamos un análisis, porque es bien importante que la población sepa por qué nosotros monitoreamos todas esas zonas. El hecho de, por ejemplo, estar midiendo cada día la cantidad de milímetros de lluvia que tenemos, a nosotros nos da un parámetro en relación a otros eventos que han sucedido. Por ejemplo, decíamos ahora mismo con cuántos milímetros de lluvia tuvimos todo aquel deslave en 2009 de la tormenta Ida. Fueron entre 80 a 90 milímetros, ¿verdad? Entre 80 y 100, para hacer más, digamos, tener un margen más de análisis. ¿Qué significa? Que si ahora mismo estamos teniendo tormentas que dejan acumulados de 50, 60 milímetros... ¿Ya sobrepasamos? No sobrepasamos, pero sí es importante mantener ese monitoreo constante. ¿Y este es a diario el monitoreo que ustedes mantienen? Realmente es a diario, y es aquí nuevamente donde cada una de las instancias del gobierno hace lo suyo, pero con una visión integral, ¿no? Porque, por ejemplo, cada día la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio del Medio Ambiente nos dice o nos provee un mapa de pluviometría. Mapa situacional, dijéramos, en cada una de las Exactamente. Áreas. ¿Cuánto llovió, por ejemplo, en la zona oriental? ¿Cuánto llovió en la franja central? Con mucho énfasis en aquello, aunque los mapas son generales de todo el país, a nosotros nos interesa, o nuestros puntos de interés, mejor dicho, son aquellos lugares donde ya hemos tenido algún incidente. Ese es el punto de partida, y de hecho el análisis de riesgo que hicimos para el Plan Invernal 2022 justamente tuvo su punto de partida en los resultados del Plan Invernal del año pasado.
cuánto tuvimos, cuánto afectó, qué lugares afectó, cuál fue la incidencia. A partir de ese análisis de la amenaza, es que nosotros consideramos ya otros factores que, digamos, en términos técnicos se llaman factores de vulnerabilidad, que tienen que ver con lo físico, tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo cultural, lo que hablábamos la vez anterior sobre el tema de la basura, ¿verdad? A veces no es tanto el agua que cae, no es tanto el agua que se precipita, es más que no encuentra dónde salir el agua. ¿Y por qué no encuentra dónde salir? Exactamente, por toda la basura que... Con eso que nos dice que ustedes tienen, dijéramos, todo un equipo que a diario monitorea, que toman insumos para... Pero entiendo yo que esto es con el objetivo de poder tomar decisiones tendientes a prevenir. Por supuesto. O a tomar decisiones. Pudiésemos entonces garantizar que en algunos casos puedan evitarse derrumbes, puedan evitarse tragedias, tienen la capacidad, dijéramos, para poder decir, bueno, dada la información que manejamos, hay una alta probabilidad, por ejemplo, los chorros. Claro. Sabemos que efectivamente es una zona altamente vulnerable, claro. Ustedes pueden tener la capacidad para decir, vamos a cerrarla. Y es que esas son las decisiones, son las decisiones complicadas, más que complicadas, las decisiones técnico-operativas que nosotros analizamos tomar cada día, Julio, cada día. Por eso es que mantenemos activo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Me gustaría, si me lo permite, hacer, digamos, como una descripción de cómo funciona esto. El Centro de Operaciones tiene ¿Cómo está integrado? Se integra con cada una de las instituciones, ¿verdad? En primer lugar, tenemos presencia de cada una de las instituciones que desarrollan 8 funciones principales. ¿Cuáles son esas funciones? La función de monitoreo y alarma, ¿verdad? ¿De dónde surge eso? De la información científica. ¿Quién lidera eso? Dirección de Observatorio de Amenazas, Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuál es la otra función? La función de albergue. ¿Quién la lidera? La Dirección Nacional de Albergues, que el señor ministro de Gobernación tomó a bien formar y que nos ha dado resultados increíbles. El hecho de tener ahora espacios dignos donde la gente llega, se alberga, tiene abrigo, tiene alimentación, eso pues, con propiedad le puedo decir que no había sucedido anteriormente. Entonces, ¿cuál es la otra función? Atención prehospitalaria, que la lidera el Cuerpo de Bomberos, la seguridad, que la lidera, pues bueno, hemos tenido resultados increíbles ahora mismo, gracias al buen trabajo que hace tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil. ¿Cuáles son las otras funciones? La función de asistencia humanitaria internacional, que hoy por hoy no ha habido necesidad de activarla, y la función de servicios básicos e infraestructura, que es liderada por el Ministerio de Obras Públicas. Eso es lo que en algún momento se, digamos, determina en el centro de operaciones. ¿De dónde surgen las decisiones operativas? De todos esos incidentes que a diario nosotros vamos. ¿Quién decide estratificar, dijéramos, una alerta? ¿Quién decide elevarla? ¿Quién decide, vamos a cerrar esta calle? ¿Quién toma esa decisión? Justamente. ¿Es colegiado o es una decisión personal que le toca a usted? Bueno, realmente el tema de las alertas es una decisión colegiada. Absolutamente todas las decisiones que ahí tomamos es una decisión colegiada, es una decisión de instituciones que a partir de competencias analizan la situación y determinan cuáles son los cursos de acción que deberíamos seguir. El tema de los chorros, por ejemplo, cuando al centro de operaciones empiezan a llegar informes, mire, tenemos escorrentía, tenemos esto, tenemos lo otro, ¿cuál es el primer paso? Número 1, ¿qué es lo que está pasando? Número 2, ¿quiénes están en la zona? ¿Se ha verificado? ¿Qué está ocurriendo? Número 3, determinamos cerrar. ¿Quién cierra? La policía. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables o ellos ven el tema de seguridad, ¿verdad? ¿Quiénes tienen la responsabilidad de decidir cuándo reabrimos? El Ministerio de Obras Públicas, a través de su, digamos, inspecciones técnicas, de cuál es el análisis de riesgo geológico que puede tener la carretera, y así sucesivamente se toman decisiones cuando aperturamos un albergue, cuando lo cerramos. Le hacía la pregunta, director, porque
si el niño es bonito, todos quieren ser el padre, ¿verdad? El problema es que si sale algo... Cuando el niño es feo, nadie lo quiere hacer cargo, ¿verdad? El tema es el hecho de la responsabilidad claro. y la toma de decisiones. Ya tenemos preguntas ciudadanas. ¿Cómo Dicen, no? Buenas noches, saludos para usted, don Julio, y su invitado. Queremos comunicarle que hay una calle que conecta los municipios de Santo Tomás, Santiago, Texacuango e Ilopango, todos del departamento de San Salvador. Sí. Esta calle está en pésimas condiciones para transitar y para colmo la cruza Entre Ríos, que siempre que llueve nos toca esperar entre 2 o 3 horas esperando que baje la creciente y no le han prestado atención. No sé si pueden ubicar esa dirección que está planteando. Sí, por supuesto. Ahora mismo mis compañeros de equipo están tomando nota ahí. Amigo televidente, mañana mismo mandamos una inspección a fin de poder darle una solución a esa situación. Bueno, esas son las preguntas ciudadanas y la respuesta que tiene que esperar de todo un funcionario. Por supuesto. Volviendo al tema, decía esto no con el ánimo, sino que todo cargo lleva implícito esa responsabilidad, ¿verdad? Y sobre todo tomar una decisión. Claro. Decir, claro. Hey, subámosla sin que esto cause una alarma a la población, que también ustedes tienen que medir muchas veces. Sembrar un pánico tampoco no es nada conveniente. Si no recordemos la tormenta, el huracán Adrián, ¿verdad? En 2005. Bien, nos preguntan, una pregunta, director, ¿cuáles serán las atenciones que se brindarán o se están brindando en las personas que son albergadas? Se debe también continuar el llamado a la población a tener mucha preocupación en carretera y en zonas de riesgo. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuál es la atención que se brinda en los albergues? En primer lugar, buscamos que se evacúen, ¿verdad? Aprovecho la pregunta para pedirle a todas aquellas personas que ahora mismo viven en zonas propensas a inundaciones, que por favor evacúen. La Dirección Nacional de Albergues, que es parte también del Sistema Nacional de Protección Civil, ha hecho un trabajo excelente. Tenemos lugares que reúnen las condiciones. Eso le íbamos a preguntar. ¿Cuántos albergues se han habilitado a este momento? Y cuántas personas están albergadas. Con mucho gusto. ¿Cómo saber a dónde están esos albergues? Los albergues que tenemos habilitados hasta el día de hoy son 4 albergues. Tenemos un albergue habilitado en... Deme un minuto. Tenemos 4 albergues. Tenemos un albergue habilitado en el centro cristiano, en La Palma. Este es uno que justamente surgió a partir de la situación que tuvimos hace 2 semanas ahí en La Palma, hace una semana. Tenemos en la Unión, ahora mismo también tenemos el centro, se llama Distrito Las Tunas, en Conchagua, en la Unión. Hay 6 familias, son 17 personas en total, que corresponden a 6 familias. De estos son 6 adultos, 11 menores. El centro de retiro cristiano que ya le comentaba en La Palma, ahí también se albergan 6 familias, son 13 adultos y 12 menores. La casa de retiro El Melonal, así se llama, en Conchagua, que se activó recientemente este día, porque tuvimos el desborde de un río ahí. Entonces las personas evacuaron, son 7 familias. La iglesia cristiana en San Miguel Tepezontes, ahí únicamente son 2 familias, y la casa comunal de San Luis Talpa, son 4 familias que justamente se habilitó el día de anoche. ¿Qué es lo que espera o qué debería esperar las personas que evacúen? Bueno, en primer lugar tienen camas, tienen frazadas. Cada una de las personas que llega encuentra un kit de higiene, encuentran alimentos. Esa es la atención que estamos dando. Ahora, hay algo importante y lo decíamos en la última entrevista, que es importante resaltar, es el hecho de cómo lograr convencer a la gente que está en una situación de riesgo, porque hay un temor natural, director, a dejar sus cositas, ¿verdad? Por supuesto. Es lo que le ha costado por años, dijéramos, a estas personas hacerlas, y aunque sepa que tiene un alto riesgo, no se quieren salir. Claro, y es entonces, ¿qué labor? Cuando regresemos del corte comercial, el director nos dice cómo hacen para manejar este tipo de situaciones frente a una realidad, y es que somos un país altamente vulnerable. Por ya supuesto, volvemos. con mucho gusto. Gracias. Para continuar en esta última etapa del programa, director, quisiera preguntarle, ¿el sistema de monitoreo
cómo funciona, es decir, cuántas personas están destinadas a esto. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de emergencia reciben más ustedes? Fíjese que es importante esa pregunta porque tenemos, digamos, 4 formas de monitoreo. La primera de ellas, el monitoreo que es meramente técnico-científico, que parte del trabajo que hace la Dirección de Observatorio de Amenazas, que tiene una sala de monitoreo increíble, de hecho he notado que personal pues, de los noticieros de este mismo canal a veces transmiten desde ahí. Es una sala en la que ellos captan información de socios estratégicos de ellos, con los que tienen hasta algún acuerdo de trabajo. El director de la Dirección de Observatorio de Amenazas ha hecho un trabajo excelentísimo donde se monitorea todo lo que tiene que ver con hidrología, meteorología, vulcanología, geología y por supuesto hasta oceanografía. Entonces, digamos que esa es una forma de monitoreo. Producen ellos informes técnicos que son trasladados a nosotros y a todas las instancias del sistema para nacional. la toma de decisiones. Exactamente, ese es un tipo de, digamos, de monitoreo. Hay otro monitoreo que nosotros hacemos como Dirección General de Protección Civil a través de los delegados territoriales regionales, departamentales y municipales, a quien aprovecho de enviar una felicitación y el agradecimiento por el excelente trabajo que están haciendo. Hay otro, ¿cómo funciona ese monitoreo? Bueno, ellos se han encargado de tejer una red de enlaces en los diferentes departamentos y las municipalidades de la mano de gobernadores y gobernadoras que en su calidad de presidentes y presidentas de comisiones departamentales de protección civil. El gobernador es el presidente de la comisión departamental. Exactamente, la ley de protección civil así lo estipula. Entonces, por primera vez en la historia tenemos hoy y para muestra una de las imágenes que usted mostraba hace algún momento, la señora gobernadora en su calidad de presidenta de la Comisión Departamental de Protección Civil de la Unión. Increíble trabajo, están de la mano de la población, están resolviendo problemas. A su vez, ellos generan un tipo de informe. Ese llega al Centro de Monitoreo Nacional, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y ahí mismo la puede ver usted. Mis respetos para las gobernadoras, ¿verdad?, presidentas de comisiones departamentales y por supuesto los gobernadores también. Entonces, ese es otro tipo de monitoreo. De ahí nosotros establecemos un informe diario de situación que es trasladado a las instancias, ¿no?, a fin de poder ir tomando, como usted ya bien lo decía, decisiones operativas o incluso llegar hasta decisiones de índole político-estratégico que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de si incrementamos la alerta o la bajamos, ¿verdad? ¿Qué elementos, cuáles son los parámetros que tienen ustedes para decir subo o bajo? Impactos o probabilidad de impactos. El primer paso, insisto, es la información técnica científica. ¿Va a llover o no va a llover? ¿Vamos a tener o no vamos a tener caudales altos de ríos? ¿Vamos a tener o no vamos a tener deslizamientos? En muchos casos eso es bien impredecible, director. Es impredecible, pero yo creo que ese es parte del excelente trabajo y la experiencia. Y la experiencia que hoy por hoy tiene la Dirección de Observatorio de Amenazas, que insisto, es nuestra fuente principal de información científica. ¿Cuánto tiempo tienen acumuladas las personas que están ahí, director? Sinceramente lo desconozco, don Julio, no sé cuántos años, pero tienen la experiencia, dijéramos, suficiente para... Sí, por supuesto, no solamente la experiencia, a eso iba a referirme. No solamente la experiencia, sino que hoy por hoy creería yo que cada una de las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil y la DOA, por supuesto, está haciendo todo lo necesario para generar capacidades, formar a su personal técnicamente para tener informes con una calidad técnica y objetiva. Por otro lado, el tercer, digamos, eslabón de monitoreo es el que se desarrolla a través justamente de esos enlaces de protección civil que tenemos en las municipalidades, ¿verdad?, que están ahí llamando a cada una de las comunidades, qué está sucediendo, elaboran su propio informe
ese informe sube al departamento, del departamento al nivel nacional, y eso nos permite tener un informe de situación diario nacional. Y el cuarto eslabón, que no por ser el cuarto es el menos importante, son los observadores locales. La red de observadores locales que están y viven cerca de los deltas de los ríos, de las zonas, exactamente. Esos que de paso, don Julio, se ha ocupado de formar la Dirección de Observatorio de Amenazas, tienen la capacidad de poder determinar, por ejemplo, que si cayeron 70 milímetros en la parte alta del municipio, se van a observar la vara lignimétrica o el semáforo, como le dicen algunos comúnmente, esa vara que está pintada de 4 colores, ¿verdad? Verde, amarillo, naranja y rojo, se van a observar y empiezan a ver cómo gradualmente, y ellos mismos hacen la llamada. Tenemos una red de radio. Está subiendo el caudal del río. Y hay otro sistema de alerta. Hay otro sistema de alerta que no solamente ha sido renovado, sino que hoy podríamos decir que de verdad… El del Bajo Lempa. Exactamente. No solamente ha sido renovado, sino que podríamos decir que hoy de verdad está funcionando. Nos dicen aquí, buenas noches, felicitaciones por el programa. Señor Ministro de Medio Ambiente, le saludamos de la colonia Santa Lucía y Ilopango. Es para notificarle que en el pasaje T tenemos un árbol que peligra en la cancha de básquetbol. Ya le enviamos a la alcaldía de Ilopango, pero no hemos tenido respuesta. Por favor, ayúdenos. Me imagino que también esta es área que les compete a ustedes. Por supuesto, y voy a aprovechar, y qué bueno que lo menciona el amigo televidente. Voy a aprovechar, le comento, amigo televidente, que justamente hoy recibimos esa denuncia. No sé si usted mismo la hizo al 2281-0888, que es el teléfono del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y ya hemos dispuesto a intervenir ese árbol. Si no es mañana, estaríamos llegando allá por el viernes. ¿Por qué digo si no es mañana? Bueno, hay que recordar que como Dirección de Protección Civil del Ministerio de Gobernación estamos implementando la estrategia de descopado y talado de árbol. Entonces, antes del talado. Exactamente. Ha sido una cantidad de denuncias y una cantidad de situaciones relacionadas con este fenómeno de los árboles que están amenazando no solamente caer sobre viviendas, sino que sobre la vía pública, que hemos tenido los equipos de trabajo muy ocupados, y no solamente los nuestros, sino el cuerpo de bomberos, los gestores territoriales. Debo entenderle, director, que antes de proceder a eliminar un árbol, ¿sí?, hacen la tarea, dijéramos, de descoparlo para evitar que haya más presión en el medio ambiente. En el medio ambiente, sí. Pero ¿cómo se determina si un árbol en realidad hay que cortarlo? Importante pregunta. Hay señales, incluso nosotros mismos hemos insistido en la población en que observe el árbol, porque es que no se trata de llegar, porque tampoco es que estamos como para estar talando árboles, ¿no? El medio ambiente… Ustedes evalúan la situación puntual en cada uno y de ahí la situación puntual a partir de, por ejemplo, dónde está ubicado, realmente cuál es el riesgo que supone. Ahora, si es plano. Ahora mismo nos decía un amigo que llamaba al centro de operación, es que ustedes no me hacen caso, no me quieren talar los árboles, pero es que no supone riesgo para nadie, está en medio de un cafetal, entonces tampoco es que la conclusión al final fue que quería que se lo taláramos porque él quiere aprovechar la madera. Eso no puede ser. No puede ser, pues, porque tampoco es que se trata de llegar y talar cada uno de los árboles que nos llaman. Entonces, el punto es que llegamos, observamos, se hace la inspección y se determina si realmente supone un riesgo inminente. En el caso que nos pregunta, hay un compromiso de que van a llegar el día viernes. Sí, digamos que… Nos dicen aquí, buenas noches, aquí en San Fernando, Chalatenango es un lugar muy vulnerable y propenso a deslizamiento. El alcalde no hace nada al respecto, no hay protección civil, ¿qué hacemos? Bueno, sí hay protección civil, ¿verdad? Sí hay protección. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Vamos a tomar nota y yo personalmente me comprometo, amigo televidente, de enviar una inspección y determinar pues qué es lo que procede, ¿verdad? Ok. En esa línea de diálogo pregunta,
¿Qué ministerio a quién da permiso para construir en zonas altas que se deforestan o en zonas de alto riesgo por algún fenómeno natural? Aquí en Ilopango pasó la lluvia Lomera como de 10 minutos hasta 15. Lo que está diciendo es que con poca lluvia, pero estamos tan vulnerables. Sí, claro. Lomera es una terminología. Sí, es un término coloquial que hace lomera o pasón de nube. Pasón de nube, ¿verdad? Y tal vez es un huracán. Sí. Pero esto es importante, o sea, aunque yo sé que no es competencia de ustedes, pero lo que denota es el temor de esta proliferación de permisos que estamos viendo, que estamos en un país altamente vulnerable y seguimos depredando el medio ambiente. ¿Dónde están los jueces de medio ambiente? ¿Dónde está la Fiscalía de Medio Ambiente? ¿Qué pasa con los alcaldes que siguen autorizando permisos? Tenemos el caso de Aguachapán, el caso de Santana, director. Es que ese es el punto, ¿verdad? Hay que pensar que algunas de estas construcciones ya están ahí, fueron autorizadas. De hecho, ahora mismo hablábamos con el señor ministro, que también es presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el señor ministro de Gobernación, y básicamente la conclusión es que ha habido por siempre, ¿verdad? O hubo por siempre un crecimiento desordenado, ¿verdad? O sea, no existe el desarrollo territorial. Sí, no hay una ley de ordenamiento. No hay una ley de ordenamiento territorial. Entonces, ¿en qué ha incidido eso? Bueno, construcciones por donde quiera, en donde deberían haber árboles hay construcciones, de donde deberían haber construcciones hay cualquier otra cosa. Entonces, en el caso de la pregunta que hacía el amigo televidente, la que me gustaría responderle concretamente es, los permisos para las construcciones los da las municipalidades, ¿verdad? Hay que ser muy enfáticos en eso. Los dan las municipalidades, claro, son cosas que ya están. Y de alguna manera tenemos que buscar la forma de que se resuelva, de bajar los índices de vulnerabilidad que tiene en función de la amenaza que en este caso, seguro estoy, es la de deslizamiento, ¿verdad? Gracias, director, por esta última aclaración. Bueno, ustedes, señores ciudadanos, pídanle cuentas a sus alcaldes, demándenle a sus alcaldes que les muestre dónde están. Y aprovecho porque no pudimos hacer la denuncia al inicio del día de ayer, llamado al ministro de Obras Públicas, al viceministro de Transporte, esa trabazón que hubo allí en los alrededores de Santa Elena, producto de cerrar una calle a las menos 12 del día. De verdad que hace falta sentido común en este país, aunque muchas veces no es el más común de los sentidos. Y solo termino con esto. La ley de transporte, tránsito y terrestre obliga a las instituciones, tanto públicas como privadas, a solicitar el correspondiente permiso con 15 días de anticipación a la celebración y que se publicite para que la gente pueda tomar las providencias del caso. Claro. Pase buenas noches, le agradecemos, director, el hecho que nos haya despejado esta noche. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Dios los bendiga. Frank Rubio está a la derecha de Prokofiev, no se alcanza a ver en esta toma, estamos a 50 segundos del lanzamiento. Se retira la segunda torre umbilical
Esto inicia la secuencia automática, 10 segundos para el lanzamiento. Encendidos los motores. Y despegue. Comienza así la misión de Rubio, Prokofievich y Patelin a la Estación Espacial Internacional. Buen desempeño de la primera etapa del cohete. 930.000 libras de presión. Bien, 1 minuto 20 segundos después del lanzamiento. Esto fue Pulso Ciudadano, el programa donde las opiniones de los salvadoreños son escuchadas. Los esperamos en la próxima emisión. Pulso Ciudadano.